Revelado. El héroe desconocido que rescató a una madre y sus hijos en una inesperada tormenta. Javier, un mecánico de 35 años, se encontraba solo en su taller en un pequeño pueblo de Costa Rica. Las herramientas descansaban sobre la mesa. El aroma del metal y aceite le recordaba los días de su infancia, cuando soñaba con ser más que un simple reparador de autos. Pero allí estaba, atrapado entre los sacrificios de su madre y su propia insatisfacción. Justo esa tarde, el cielo se oscureció repentinamente, como un presagio de los conflictos que se cernían sobre él. Javier respiró hondo. Las risas de su madre resonaban en su mente, mezclándose con la nostalgia de aquellos sándwiches que ella le hacía cuando tomaba sus descansos. Antes de que lograra sumergirse por completo en sus pensamientos, la puerta del taller se abrió. Una mujer entró, visiblemente angustiada. Era María, una madre soltera con 2 pequeños a su lado. La desesperación en sus ojos era inconfundible. El motor de su auto había fallado, y sabía que la tormenta se avecinaba. Javier sintió un puñetazo en el estómago al recordar también las noches en que su madre se preocupaba por llegar a casa a tiempo, evitando que su mundo se desmoronara. De repente, el taller se transformó en el centro de su agonía, un lugar que podría significar su salvación o su condena. Él sabía que debía ayudarla, pero su mente giraba en un torbellino de emociones. ¿Podía permitirse poner a alguien más primero? La urgencia de reparar el auto se mezclaba con la duda sobre su propio valor. La lluvia empezó a caer, primero como un leve murmullo, y luego como un estruendo ensordecedor. Javier se concentró, tratando de ahogar su malestar interno, mientras el agua caía sin piedad sobre el mundo exterior. Con cada giro de su destornillador, luchaba contra el temor de no ser suficiente, una sombra que siempre había estado presente en su vida. Las manos temblorosas se convirtieron en un símbolo de su lucha. ¿Por qué era tan difícil sentirse capaz? Mientras la lluvia comenzaba a acumularse, su corazón latía con fuerza, y sus pensamientos se agolpaban. ¿Qué pasará si no logro arreglarlo a tiempo?, se preguntó, angustiado. La ansiedad lo invadía, montando un espectáculo de dudas en su mente. ¿Y si sus hijos se quedan varados, vulnerables ante la tormenta? De pronto, el estruendo del trueno resonó por toda la sala, interrumpiendo sus reflexiones. La realidad lo golpeó. La vida de María y sus pequeños dependía de él, y el caos externo comenzaba a reflejar su propia tormenta interna. Javier terminó la reparación, pero el tiempo se esfumaba. Las gotas de lluvia se convirtieron en torrentes, amenazando con aislarlos. Miró a María, quien contenía la respiración, y supo que el momento de actuar había llegado. La tormenta se desataba, rugiendo como un monstruo, y él debía lanzarse a la acción. Sin embargo, la decisión era abrumadora. ¿Debía arriesgarse por ellos? El miedo se entrelazaba con su deseo de ser el héroe que su madre había querido que fuera. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que Javier y María se lanzaban a la oscuridad exterior, la lluvia se volvía implacable. Un rayo iluminó el camino, y la desesperación se apoderó de ellos cuando se dieron cuenta de que el camino a casa se había inundado. Cada paso era más pesado que el anterior, y Javier sintió cómo el miedo y la responsabilidad se entrelazaban. Cada vez más, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Y en ese instante, el rugido de un trueno le pareció la respuesta más cruel de todas. ¿Lograría salvar a María y sus hijos? ¿O la tormenta se convertiría en su propia perdición? Las nubes oscuras no solo llenaban el cielo, sino también su corazón. La tormenta azotaba con furia, y Javier sintió cómo la desesperación se apoderaba de sus pensamientos. Cada paso que daban era un recordatorio de lo vulnerable que se sentía. La oscuridad parecía más oscura, no solo por las nubes, sino por la sombra de sus propias inseguridades. Al mirar a María y sus hijos, comprendió que su propia lucha pasaba a un segundo plano. Ellos necesitaban una respuesta, una acción, un héroe. Mientras buscaban refugio, Javier se encontró inmerso en una batalla interna. La voz de su madre resonaba en su mente.
instándole a ayudar a quienes lo necesitaban. Siempre hay un camino, aunque parezca que todo está en contra, le había dicho ella en innumerables ocasiones. Sin embargo, Javier sabía que no solo se trataba de mecánica o reparaciones, se enfrentaba a una tormenta de circunstancias, de emociones en las que muchos habrían sucumbido. A cada instante, él dudaba de su capacidad de ser esa persona valiente. Sin embargo, un rayo de determinación comenzó a brillar en su interior. Si no podía ser un héroe en la vida de sus seres queridos, al menos podría tratar de serlo para aquellos a su alrededor. Mientras corrían buscando un refugio bajo un pequeño alero, Javier evaluó la situación. El camino estaba impracticable. Las imágenes de su taller inundado comenzaron a asaltarlo. El desastre podría reflejar su propia vida, atrapado entre las expectativas no cumplidas y la realidad aplastante de sus limitaciones. Sin embargo, esta madre, sus hijos y la tormenta se convirtieron en una metáfora de su vida. ¿Iba a dejarse arrastrar por la corriente de la pasividad, o iba a encontrar la manera de que sus habilidades mecánicas hicieran la diferencia? María, necesitamos un plan, dijo, sosteniendo su mirada decidida. Enfrentarse a ese desafío inicialmente parecía un gran peso, pero su tono comenzó a transformarlo. La idea de colaborar, de encontrar una solución en conjunto, le infundió energía. No era solo su lucha, era un desafío que podía conquistar junto a ellos. Evaluaron su entorno. La próxima parada podría ser una casa visible a lo lejos, pero el agua corría con intensidad, y cada paso se volvía más arriesgado. Contrarrestando el miedo, Javier comenzó a notar la fuerza que lo soportaba. Se negó a dejar que la tormenta lo dominara, enfocándose en cada decisión y estrategia. Si consigo que lleguen a esa casa, habré hecho algo más que reparar un auto, habré salvado un hogar, una familia, pensó. El impulso de ser útil, de combatir la adversidad, comenzó a llenar su corazón. En instantes como esos, donde la vida se sentía tan balanceada entre la salvación y la pérdida, empezó a descubrir algo que había llevado adormecido, su verdadero propósito. Aunque el día seguía oscuro, una luz interna comenzaba a brillar, llena de determinación y esperanza. Mientras atravesaban el último tramo hacia la casa, Javier se dio cuenta de cómo había cambiado. No solo había reparado un auto, había elegido ser parte de una historia de vida. La tormenta ya no era solo una adversidad, sino un catalizador que lo había empujado fuera de su zona de confort. Justo antes de llegar al refugio, una imagen fugaz de su madre lo iluminó. Ella nunca lo había dejado caer, incluso en los momentos más duros, y ahora, Javier se encontró a sí mismo reafirmando ese legado. Al abrir la puerta del refugio, y ser recibido por la calidez que contrastaba con la tormenta, una nueva pregunta surgió. ¿Sería capaz de llevar este cambio a su vida diaria, incluso sin las adversidades? Esa inquietud lo seguía como una sombra mientras entraban, pero estaba más decidido que nunca a encontrar la respuesta. Lo que ignoraba era que el impacto de esta noche no solo resonaría en su corazón, sino que pronto se vería forzado a enfrentarse a un reto mucho mayor que la tormenta. La vida de alguien que había estado observándolo desde la distancia iba a cambiar el rumbo de su historia de manera que nunca imaginó. Y tal vez, solo tal vez, esos cambios lo llevarían a conocer a la persona que realmente estaba destinado a ser. El calor del refugio era un alivio, pero las dudas seguían acechando la mente de Javier, como sombras que se negaban a desvanecerse. El refugio era un simple espacio, una casa que probablemente había visto días mejores, pero ahora se convertía en su santuario temporal. Los niños de María estaban seguros, aunque las miradas fijas en él lo abrumaban. Las palabras de gratitud que esperaba parecían estar atrapadas en el aire. En ese instante, una angustia interna reverberaba en su ser. Él necesitaba más que nunca confirmar que sus acciones tenían un significado. Mientras María trataba de calmar a sus hijos, Javier se sumergió en sus pensamientos. ¿Quién era realmente él, más allá de ser un mecánico en apuros? Las herramientas que usaba a diario en su taller no solo servían para arreglar coches, sino que simbolizaban su deseo de reparar su propia vida. Cada tornillo que apretaba y cada motor que reiniciaba le recordaban sus fracasos y logros. Sin embargo, esta noche había revelado una parte de él que había permanecido oculta. Tal vez su propósito no era solo el de reparar, sino también liderar, guiar y ser la mano que sostiene a otros en tiempos difíciles. Decidido a cambiar su suerte y la de su familia, Javier comenzó a visualizar un futuro diferente. Ya no era el mismo hombre que se contentaba con la mediocridad, sufriendo en silencio.
Había un camino por delante, uno que lo llevaría hacia un desarrollo personal que jamás había considerado. Era hora de redescubrir su pasión y aprender a usarla no solo para subsistir, sino para inspirar. Mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, Javier se acercó a María. Ella estaba en el sofá, abrazando a su hijo menor. La preocupación en sus ojos era evidente, y Javier sintió una necesidad de conectarse, de compartir sus propias inquietudes. «Sé que esto es difícil», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Pero quiero que sepas que haré todo lo posible para ayudaros en este momento». María lo miró, y por un segundo, en sus ojos fluyó una chispa de esperanza. «Tus manos son fuertes, Javier. Si tú puedes hacerlo con los coches, tal vez puedas ayudarnos a encontrar un camino en esta tormenta». Fue como si un switch se activara dentro de él. Esa simple afirmación resonó profundamente. Javier vio que no solo era un mecánico, era un arquitecto de posibilidades, alguien que podía diseñar su futuro y el de quienes lo rodeaban. Con esas palabras, se formuló una estrategia en su mente, una visión que uniría su habilidad mecánica con un nuevo enfoque personal. Comenzaría a aprender, a tomar cursos online, a encontrar mentores que lo empujaran a ir más allá de su taller. Necesitaba adquirir nuevas habilidades, no solo para mejorar su negocio, sino para convertirse en un hombre de acción en otras áreas de su vida. Con determinación renovada, decidió que este desafío lo convertiría en su esfuerzo más emblemático. No más ataduras a una vida que consideraba limitada. Este era su momento de transformación. Quería no solo salir adelante, sino también empoderar a otros que enfrentaban tormentas similares en sus vidas. Sin embargo, justo cuando comenzaba a esbozar su plan mentalmente, alguien tocó la puerta. El sonido resonó en el silencio interrumpido, generando una nueva tensión. Era un visitante inesperado, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién sería? ¿Y qué cambios traería a su vida en este momento tan crucial? La ansiedad se instaló. Tal vez ese encuentro desafiaría aún más a Javier, y lo llevaría a un nuevo sendero que nunca esperó transitar. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de aspecto robusto y decidido. Era un viejo conocido de Javier, Ramón, un colega que había compartido risas y desdichas en el taller. A pesar de la sorpresa inicial, una mezcla de alegría y recelo invadió a Javier. Un encuentro con Ramón significaba recordar viejos tiempos, pero también las decisiones que lo habían llevado a una vida de fracasos. Sin embargo, la mirada de Ramón era implacable, iluminada por un ímpetu que Javier no había visto en él antes. «Vine tan pronto como escuché lo que hiciste», dijo Ramón, cerrando la puerta detrás de sí, como si quisiera sellar el mundo exterior. «Nadie sale a ayudar a otros en medio de una tormenta. Siempre he admirado que no temas a lo desconocido». Las palabras de Ramón le resonaron a Javier como un eco. Su instinto lo quiso llevar a la defensiva. ¿Era realmente admiración lo que Ramón expresaba o simplemente una forma de señalar sus propias inseguridades? Sin embargo, algo en la mirada firme de su compañero le hizo cuestionar su reacción. «Gracias, pero no he hecho nada extraordinario», respondió Javier, apenas consciente de la debilidad en su tono. «¿No lo ves? Eso es precisamente lo que te hace especial. Tienes el poder de inspirar. Si logras ayudar a esa familia en apuros, ¿qué más podrías hacer?» La confianza en la voz de Ramón comenzaba a calar profundamente en Javier. Mientras escuchaba, Javier sintió que la chispa de su propósito se avivaba aún más. Era el momento perfecto para compartir su visión renovada. «Tengo planes de aprender más, de crecer. Quiero ayudar a otros, no solo reparando coches, sino también sus vidas». La expresión de Ramón cambió. Sus ojos brillaron con un fuego que Javier había estado buscando en su interior. «Eso es lo que quiero escuchar. Si estás dispuesto a levantarte, estoy aquí para apoyarte. Recuerda que cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y ese es el tipo de historia que la gente necesita escuchar». La conversación se tornó en un intercambio sincero de experiencias pasadas, de miedos y aspiraciones. Javier se dio cuenta de que Ramón también había enfrentado momentos oscuros, luchando para establecerse en un campo que no siempre valoraba su esfuerzo. Esta revelación le permitió ver en Ramón no solo a un compañero, sino a un igual, alguien que había conquistado sus propias tormentas. Con cada palabra compartida, Javier comenzó a entender que el refugio no solo era un lugar físico, era una plataforma de oportunidades, un lugar donde podría construir no solo habilidades prácticas, sino también la fortaleza emocional que siempre había buscado.
Cuando Ramón se despidió, prometiendo volver con recursos y contactos que lo ayudarían a avanzar, Javier sintió que su vida estaba en un camino ascendente. Ahora, con el viento aún soplando fuerte en el exterior, Javier contemplaba lo que significaba verdaderamente ser un líder. No solo se trataba de ayudar a quienes lo rodeaban, sino también de reconocer su propia valía, entender que su viaje hacia el autodescubrimiento apenas comenzaba. Se visualizaba más allá del taller, en un plano donde podría unir su talento con la experiencia adquirida. No era hora de rendirse. En su mente, un nuevo plan comenzaba a tomar forma, cada paso delineado para sentir su crecimiento. Sin embargo, una pregunta persistía. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar las oscuras tempestades de su propia vida mientras intentaba guiar a otros? Mientras reflexionaba, un sonido familiar irrumpió sus pensamientos. Un timbre digital sonó desde su teléfono. Un mensaje de un viejo amigo, desenterrando un contacto de la industria mecánica que podría ser clave para su sueño. Acto seguido, Javier se encontró en un cruce de caminos que podría definir su futuro. ¿Daría el paso para conectarse o se quedaría en la seguridad de su refugio? Los pensamientos danzaban en la mente de Javier mientras contemplaba el brillo de la pantalla de su teléfono. Con cada vibración, el mensaje parecía ser un llamado de su futuro, un futuro que había estado esquivando durante años. Su mano tembló un poco al tocar la pantalla, y la vulnerabilidad de ese momento lo aterrorizaba. Sin embargo, una chispa de determinación brotó en su interior. El contacto era de Miguel, un viejo colega de la industria automotriz, alguien que siempre había querido aprender, pero nunca había tenido la oportunidad. En su mensaje, Miguel ofrecía una invitación para ingresar a un programa de formación en tecnologías automotrices avanzadas. Era una especie de trampolín para alguien como Javier, que había sentido que su carrera se estancaba, pero también algo más, una forma de demostrarle a sí mismo que podía avanzar. ¿Por qué dudar cuando el cambio está tan cerca?, se preguntó. Sin embargo, la voz de su autosabotaje resonaba en sus pensamientos. Las experiencias pasadas y los miedos acumulados se hacían eco en su mente. Javier había enfrentado adversidades antes, pero alcanzar lo que deseaba siempre le resultaba una batalla. El temor a lo desconocido lo mantenía cautivo. Decidió dar un paso firme. Sin mirar atrás, pulsó «Enviar» y se puso en contacto con Miguel. En ese instante, un torrente de emociones lo invadió. ¿Sería esto el primer paso hacia un nuevo capítulo en su vida? Mientras esperaba la respuesta de Miguel, no pudo evitar reflexionar sobre su encuentro con Ramón. Su viejo amigo había encendido una llama en él, un recordatorio de que cada persona tiene el poder de influir en el mundo a su alrededor. ¿Sería posible que él también tuviese ese poder? Cada pequeño avance en su vida podría impactar significativamente a otros. Dio un vistazo al taller, ese espacio que había sido su refugio. Se dio cuenta de que ya no era solo un lugar para reparar vehículos, sino un campo de oportunidades donde podía implementar sus habilidades, y, ahora, las nuevas que adquiriría. Pero más allá de eso, Javier quería hacer una transformación personal genuina. Anhelaba no solo reparar autos, sino también inspirar a otros a levantarse de sus propias tormentas. El brillo del teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Miguel había respondido, y su corazón se aceleró al leer las palabras de aliento. Estoy increíblemente emocionado, Javier. Este programa está diseñado para crecer juntos. No es solo una oportunidad, es un nuevo comienzo. Cada sílaba de ese mensaje se sentía como una invitación a liberarse del pasado. Javier comprendió que cada conexión, cada decisión que tomaba, lo acercaba más a convertirse en la persona que siempre había querido ser. Ya no quería ser un espectador de su vida. Deseaba ser el protagonista. Con la decisión ya tomada, comenzó a esbozar un plan en una hoja de papel amarillenta que encontró en su escritorio. Dividiría su tiempo entre el taller y el aprendizaje en el programa. Esa rutina sería estricta, pero lo suficiente flexible como para acomodar las exigencias de su trabajo. Era hora de poner en práctica lo que había aprendido de Ramón. Su historia valía la pena, y cada esfuerzo valdría la pena por un futuro mejor. Mientras organizaba sus pensamientos, la incertidumbre comenzó a disiparse. Sin embargo, un nuevo dilema emergía. ¿Cómo podría equilibrar su deseo de crecimiento personal con la responsabilidad que sentía por aquellos que dependían de él? Ese anhelo de querer ayudar a otros estaba latente, pero luchaba por encontrar la manera de conjugarlo con su nuevo camino. Al finalizar su esquema, una oleada de satisfacción invadió su ser. Ahí estaba,
un plan, una dirección. Pero antes de poder sentirse completamente seguro, un nuevo mensaje de Ramón llegó a su pantalla. Nos vemos pronto. Quiero hablar de algo importante para ti. La mezcla de ansiedad y emoción le impidió quitar los ojos del mensaje. ¿Qué podría ser? En su mente, una inquietante pregunta comenzó a florecer. ¿Estaría en peligro su visión del futuro? En ese instante, el camino se llenó de incertidumbre, y Javier supo que debía prepararse para una confrontación inminente. Mientras el día se desvanecía, Javier calibraba su mente para recibir la conversación inminente con Ramón. Cada segundo que pasaba solo aumentaba la tensión. Se preguntaba qué era lo que todavía no había descubierto de sí mismo, y a medida que sus pensamientos divagaban, la intensificación de esos dilemas internos lo sumía en un mar de preguntas. Decidió que, antes de encontrarse con Ramón, debía centrar su energía en su plan. El programa de formación en tecnologías automotrices representaba una nueva oportunidad, una puerta que se había abierto justo cuando estaba a punto de resignarse a lo habitual. Pero a la vez, la sombra de la responsabilidad se cernía sobre él. La sensación de estar atrapado entre un cambio personal y su compromiso con otros lo llevó a revisar su entorno de trabajo en el taller. Mientras aseguraba que todas las herramientas estuvieran en su lugar, Javier reflexionaba sobre los rostros que dependían de su trabajo. Había colegas que luchaban por salir adelante, y cada día se esforzaban por aprender algo nuevo. Durante años, había sido su mentor, pero en los últimos tiempos sentía que había perdido parte de esa influencia vital. La idea de no solo ser un reparador de autos, sino un guía, resonaba como una campana en su cabeza. Estaba estancado en una dualidad. Quería desarrollarse, pero también llevar a otros consigo. Sentía que tenía el deber moral de enseñarle a la nueva generación las habilidades necesarias, pero el miedo a dejarlo todo atrás se aferraba a su mente. Este conflicto interno lo condujo a una revelación. Quizás, su crecimiento profesional y personal no debían ser puntos en direcciones opuestas, sino dos caminos que podían confluir si así lo decidía. Esto podría ser una oportunidad de no solo mejorar su propia vida, sino de elevar a otros en el proceso. Con esa determinación clara, su mente comenzó a trabajar en un esquema. Convencer a Miguel de que su plan también incluyera sesiones de enseñanza en el programa, para que así no solo él avanzara, sino que otros pudieran beneficiarse de lo que estaba aprendiendo. La idea comenzó a tomar forma, y su energía fue en aumento. Finalmente, cuando llegó el momento de encontrarse con Ramón, sintió un cosquilleo en el estómago. Se preguntaba si su amigo habría notado su reciente transformación, esa chispa renovada de optimismo. Tras el saludo, la conversación se tornó rápidamente seria. Javier, me alegra verte, pero tengo que hablarte de algo que está afectando a varios de nosotros en el taller, dijo Ramón. Su expresión era grave. El diálogo se tornó íntimo a medida que Ramón revelaba temas delicados, desde recortes en el presupuesto hasta la inestabilidad del negocio. Cada palabra resonaba en la mente de Javier, como un eco sobre sus propias decisiones. La inminente crisis lo obligaba a cuestionarse. ¿Sería el momento de actuar y defender su lugar como líder? ¿O debería priorizar su desarrollo personal, dejándolo todo atrás? Esa dualidad se interponía entre él y su visión de futuro. Mientras Ramón continuaba hablando, Javier entendió que una crisis podía ser su mejor oportunidad de demostrar su valía tanto a su grupo como a sí mismo. Cuando la conversación concluyó, el peso de la decisión lo inundó, pero no estaba dispuesto a renunciar a su propósito. Ahora, el dilema era agudo. Debía elegir entre mantenerse al margen o tomar las riendas de la situación. Con cada decisión, el futuro que había comenzado a vislumbrar se volvía más incierto. Y, en medio de esta tormenta, una pregunta lo sacudió con fuerza. ¿Sería capaz de convertirse no solo en el héroe de su propia historia, sino también en el salvador de los que lo rodeaban? Estaba al borde de un gran cambio, pero el siguiente movimiento podría llevarlo a un abismo o a nuevas alturas. La tensión crecía, y Javier sabía que el impulso hacia su metamorfosis estaba a punto de estallar. ¿Tendría el coraje necesario para enfrentar el desafío y salir victorioso? La claridad apenas comenzaba a surgir, y con ella, la pregunta definitiva. ¿Sería este su verdadero momento de autodescubrimiento? El estruendo de las palabras de Ramón seguía resonando en la mente de Javier, como si fueran campanas de alarma. Había dejado de lado sus propias inquietudes para sumergirse en el dilema que el taller enfrentaba. Una situación cada vez más apremiante que exigía liderazgo,
compromiso y claridad. Su decisión ya no era solo una cuestión personal, era una responsabilidad que, de no ser atendida, podría afectar a muchas vidas. Una vez que Ramón se marchó, Javier se quedó en el taller, inmóvil, observando las herramientas y el desorden de la sala. Aquellas piezas de metal, en su estado crudo y desarticulado, representaban un paralelo inquietante a su propia vida. A menudo había identificado en ellos la capacidad de transformación. Sin embargo, se encontraba ahora en un estado de duda sobre cómo aplicar esa lección a su propio camino. Era el momento de unir su deseo por el crecimiento personal con su necesidad de liderar. Tomó una respiración profunda, sintiendo cómo la determinación empezaba a reemplazar el miedo. Necesitaba un plan concreto para no solo enfrentar la crisis, sino también rescatar su función como mentor. Decidió que debía reunirse con Miguel para presentarle su idea. ¿Y si utilizaba las sesiones del programa para integrar a sus colegas y enseñarles sobre las nuevas tecnologías, mientras se mantenían al día con sus habilidades actuales? Un enfoque colaborativo que fortalecería tanto a él como a su equipo. Mientras trazaba su estrategia mentalmente, el sonido del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Miguel, pidiéndole que se encontraran esa misma tarde. Al sentir esa llamada como un impulso inevitable, se convenció de que era hora de actuar. Javier no solo debía abordar la crisis, tenía que ser la fuerza que inspirara un cambio positivo. Cuando llegó al pequeño café donde se habían citado, la lluvia comenzaba a caer con fuerza. Al entrar, los aromas del café y el pan fresco le ofrecieron un respiro antes de enfrentarse a una de las conversaciones más importantes de su vida. Se sentó en una esquina, permitiendo que sus pensamientos se alinearan. Su corazón latía con más fuerza, una mezcla de nervios y emoción que lo empujaba hacia adelante. La conversación cuantificaba cada palabra. Javier compartió su visión, describiendo cómo las nuevas tecnologías podían no solo mejorar el trabajo, sino transformar el entorno en un espacio de aprendizaje donde todos podrían crecer. Miguel escuchó inicialmente con escepticismo, pero cuando comenzó a ver el entusiasmo en los ojos de Javier, su interés se avivó. ¿Y si esto realmente puede funcionar?, preguntó Miguel. Su voz reflejaba una mezcla de curiosidad y esperanza. Javier sintió que ese pequeño rayo de luz iluminaba el camino. La idea de unirse para construir un futuro más sólido resonaba profundamente, alimentando su convicción de que el desarrollo personal podía coexistir con el crecimiento colectivo. Mientras discutían detalles, se dio cuenta de que había encontrado otra parte de sí mismo. El Javier que no se convertía en un mero espectador de su propia vida, sino en un agente de cambio. La sensación de tener el control del rumbo que tomaban no solo lo llenaba de adrenalina, sino que le daba un sentido renovado de propósito. Las palabras fluyeron con facilidad, y en medio de esas conversaciones, Javier dejó de lado sus propias inseguridades. La idea de que todos podían aprender en el proceso le dio un nuevo aliento. Pero al final de la charla, Miguel le lanzó una pregunta que lo paralizó momentáneamente. ¿Y qué harás si no logra funcionar como imaginas? Esa inquietud atravesó la confianza que había construido en el momento. Aunque estaba preparado para liderar, no podía ignorar que el fracaso también era una posibilidad. En un instante, la realidad de su desafío se volvió dolorosamente clara, y Javier sintió cómo la presión de la decisión lo ahogaba. La dualidad de su futura elección se presentaba una vez más. Mientras Miguel se despidió, Javier se preguntó si realmente estaba listo para asumir el peso de lo que estaba a punto de emprender. Una batalla interna se libraba en su mente, y con cada compás de incertidumbre creciente, la única certeza era que su momento de verdad estaba cada vez más cerca. Realmente podría alzarse como el héroe que el taller necesitaba, o caería en el abismo del miedo al fracaso. Javier se quedó solo en aquel café, el eco de la pregunta de Miguel resonando en su mente como un trueno lejano. La niebla de la incertidumbre se entrelazaba con sus pensamientos, generando un nudo en su estómago que no podía ignorar. Su reflexión lo llevó a contemplar la naturaleza del liderazgo que tanto anhelaba. Tenía que ser más que una simple figura que dicta órdenes, debía llegar a ser un faro de confianza en medio de la tormenta. La idea de fracasar lo atemorizaba, pero también lo incitaba a buscar respuestas más profundas sobre sí mismo. Salió del café con la lluvia lamiendo su rostro. Caminó durante un tiempo, las gotas moldeando los contornos de su ansiedad. Pensó en las herramientas del taller, cada pieza diseñada para ser útil en su contexto. ¿Qué herramientas necesitaba él para preparar su mente y su espíritu ante la inminente transformación? Al llegar al taller,
Se dispuso a hacer un inventario de sus propias habilidades. Revisó minuciosamente su camino, cuestionando los hechos. Había sido un buen técnico, un buen colega, pero ¿había sido un buen líder? Saber ser un experto no necesariamente le daba la capacidad de guiar a otros. El viento afuera comenzaba a alzar su intensidad. En paralelo, la fuerza de su convicción empezaba a elevarse. Javier decidió establecer un plan de acción. Prepararía una presentación que diera claridad sobre su visión a todo el equipo, no solo a Miguel. Los dejaría participar activamente, alentando a que cada uno de ellos aportara ideas y se sintieran partícipes de un trabajo que, hasta el momento, había limitándose solo a sus propias manos. El concepto de colaboración empezaba a ser su mantra mientras escribía un bosquejo de las nuevas tecnologías que deseaba integrar en sus operaciones diarias. Ese mismo día se sentó a redactar una agenda de la reunión que convocaría. Quería crear un espacio donde se confrontaran miedos, se compartieran expectativas y, sobre todo, se construyera la confianza en la nueva dirección que intentaría implementar. Sin embargo, cada palabra que escribía traía consigo la sombra de la ansiedad. ¿Y si nadie creía en su propuesta? ¿Y si su visión era demasiado ambiciosa para un equipo que había dependiendo únicamente de las metodologías tradicionales? Con estos pensamientos en mente, Javier optó por un enfoque diferente. En lugar de presentar su propuesta como un dictado, decidió basar su taller inicial en la motivación y la conexión emocional. Comenzaría con la importancia del aprendizaje continuo y cómo cualquier avance en el taller beneficiaría a todos. Cada miembro del equipo podría ser un agente de cambio. Cuando llegó el día de la reunión, el ambiente estaba cargado de anticipación. Javier, sintiendo la presión acumulada, respiró profundamente y dejó que su instinto lo guiara. Se presentó ante sus colegas, no como un maestro, sino como un aprendiz que buscaba compartir un viaje. Las miradas escépticas de algunos se transformaron en curiosidad, y las preguntas comenzaron a fluir. Javier comenzó a relatar cómo la innovación había cambiado el panorama del sector. La transformación que anhelaba se encontraba entrelazada con historias de éxito, cada una un peldaño hacia el compromiso del grupo. Sin embargo, la incertidumbre no tardaría en aparecer. Justo cuando las conversaciones comenzaban a fluir, Ricardo, uno de sus colegas más experimentados, lo interrumpió con un argumento punzante. ¿Por qué deberíamos arriesgarnos a adaptarnos a lo nuevo cuando lo viejo ha funcionado hasta hoy? ¿Acaso no es el miedo al cambio el que nos mantiene estancados? Javier sintió que esa pregunta cortaba como un cuchillo. La sala enmudeció. La fabricada camaradería se tensionó. Se encontró de nuevo ante la dualidad del liderazgo. ¿Le respondería desde la defensiva? ¿O aprovecharía el momento para guiar la conversación hacia un lugar de reflexión genuina? Con una profunda respiración, comprendió que la clave no era defender su visión, sino cuestionar su propia estrategia de comunicación. La verdad es que la transformación no siempre se impone, a veces se inicia un diálogo. Así, en ese instante, Javier se enfrentó a su propio miedo. ¿Podría convertir un ataque en una oportunidad de aprendizaje? La respuesta podría definir su papel como líder en los días futuros. Recostado en su lugar, se preparó para ser vulnerable ante su grupo, dispuesto a arriesgar su imagen para construir la confianza necesaria. El momento había llegado. ¿Sería Javier capaz de transformar una inevitable confrontación en una chispa de renovación, o dejaría que sus temores lo empujaran hacia la sombra del fracaso? La mirada de Javier se fijó en los rostros de sus colegas. Algunos fruncían el ceño, otros parecían completamente absortos. Sin embargo, un hecho era innegable. Había captado su atención. Con la adrenalina bombardeando su sistema, se preparó mentalmente para dar un paso decisivo en su travesía hacia el liderazgo. No podía permitirse retroceder. Era el momento de hacer que cada voz, incluida la suya, contara. Entiendo el miedo al cambio. Comenzó. Su voz, aunque temblando un poco al principio, se hizo más firme con cada palabra. Lo viejo nos da la comodidad de lo conocido, pero a veces esa comodidad se convierte en una trampa. Lo que propongo no es abandonar todo lo que conocemos, sino añadir nuevas herramientas a nuestro arsenal. Javier observó cómo algunos rostros se fueron relajando, aunque aún había resistencia. Ricardo no se quedaría callado y continuó empujando su argumento. Pero, insistió, ¿quién nos garantiza que esos nuevos métodos realmente funcionarán? Ha habido cambios en el pasado que solo nos traen más problemas. Javier sintió una oleada de inseguridad. Era uno de los más experimentados,
y su opinión pesaba. Sin embargo, no podía dejarse intimidar. Eso sería traicionar la misión de su taller, su nueva visión. Entonces, para contrarrestar el ataque, recordó una situación vivida hace años cuando trabajó en un proyecto que fracasó debido a la resistencia al cambio. Ricardo, tienes razón en que no todos los cambios son buenos, pero piénsalo así. Si nos aferramos únicamente a lo que conocemos, terminaremos atados al pasado. Recuerdo un proyecto donde, por no adaptarnos, perdimos una valiosa oportunidad frente a un rival. La estagnación puede ser más dañina que el cambio. El murmullo en la sala se atenuó, como si sus palabras resonaran en un eco distante. Javier, sintiendo el giro de la conversación a su favor, vio una oportunidad y continuó profundizando. La clave es el aprendizaje. Si probamos algo nuevo y no funciona, aprendemos. Pero si no intentamos nada, quedamos atrapados en un ciclo sin fin. ¿No crees que deberíamos ser los que impulsan ese aprendizaje en lugar de esperar a que otros lo hagan? Se produjo un silencio tenso, y él se dio cuenta de que había sembrado la semilla de la reflexión en su audiencia. Había tocado un punto crucial, el deseo de crecimiento y aprendizaje. Sin embargo, su atención se desplazó rápidamente hacia su propia inseguridad nuevamente. ¿Y si su estrategia no daba resultados? ¿Y si lo que había dicho no resonaba en el fondo de sus colegas? Un tumulto de emociones lo asaltó, pero se aferró a su convicción. La vulnerabilidad que había decidido mostrar estaba ahora elevándose a la superficie, dándole una fuerza inesperada. Se dio cuenta de que los momentos difíciles podían ser puntos de inflexión, no solo para él, sino también para su equipo. De repente, Emilia, una de sus compañeras más jóvenes, se animó a intervenir. Me parece que, aunque algunos cambios puedan darnos miedo, es también una oportunidad. Si nadie arriesga, el taller nunca crecerá. Su intervención fue como un aire fresco en medio de una discusión acalorada. Más colegas comenzaron a asomar cabezas, cada uno sintiendo que su voz podía contar. La dinámica en la sala estaba cambiando, y se daba cuenta de cómo su vulnerabilidad empujaba a otros a compartir también. Pero justo cuando la marea parecía favorables, sintió una punzada de preocupación repentina. Si emergía una ola de entusiasmo, también lo harían las expectativas sobre él. Tendría que mantener el impulso. La pregunta que lo atormentaba ahora era si podría sostener esta dinámica y guiar a un equipo cada vez más dispuesto a liberarse de sus propias ataduras. El ambiente se calentaba, y todos parecían involucrarse. Sin embargo, Javier no podía evitar pensar en lo que pasaría si perdía el control. ¿Era capaz de manejar la situación en plena transformación? En su mente, la interrogante giraba con fuerza. ¿Había llegado a la orilla de un nuevo amanecer o se estaba acercando a un abismo oscuro? Mientras las ideas comenzaban a fluir, tomó nota mental de las aportaciones. Sin embargo, el aprehensivo vistazo a las posibles fugas fue algo que no podría ignorar. El verdadero desafío ahora estaba apenas comenzando, y la resolución que había forjado podría ser puesta a prueba de maneras que aún no imaginaba. La transformación había comenzado, pero Javier sabía que no podía permitirse aflojar el paso. La montaña de su propio miedo se erguía, dispuesta a desmoronarse en cualquier momento. Al mirar a su alrededor, su corazón latía rápido. ¿Sería capaz de convertir esta imperfecta reunión en un triunfo sin precedentes? ¿O sucumbiría ante la opresión de sus temores? Javier sintió cómo la tensión del momento se sostenía en el aire, mientras sus colegas comenzaban a ofrecer sus ideas y opiniones. La atmósfera cambió sutilmente. Pasaron del escepticismo a la curiosidad, del miedo a la posibilidad de crecimiento. La chispa de transformación había sido encendida, y Javier se dio cuenta de que este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de ser un líder auténtico. Mientras escuchaba a sus compañeros discutir sobre nuevas estrategias, se sintió más seguro. Sus palabras resonaban con la esperanza de un futuro colaborativo. Los argumentos que antes parecían ser piedras de tropiezo, se convertían en escalones hacia un objetivo colectivo. La incertidumbre que llevaba consigo se transformaba en una fuerza impulsora. No solo se trataba de impulsar su propia carrera, sino de crear un espacio donde todos pudieran brillar. El ambiente en el taller estaba cargado de entusiasmo. Javier decidió tomar la delantera, alzando la voz con confianza. Propongo que creamos grupos de trabajo que se enfoquen en aprender y aplicar estas nuevas tecnologías. Esto no significa desechar lo que sabemos, sino integrarlo y adaptarlo. Cada uno de ustedes puede ser parte de este proceso. Juntos podemos construir una cultura de aprendizaje
que no solo fortifique nuestras habilidades, sino que también nos prepare para el futuro. El eco de sus palabras permaneció en el aire, resonando en cada miembro del equipo. Su corazón latía con la emoción de haber desatado algo mucho más grande que él mismo. Había comenzado a forjar una comunidad. Se sintió en control, como si hubiera encontrado su lugar en el puzzle. Sin embargo, no podía permitir que la confianza se convirtiera en complacencia. La voz de Ricardo, la de un experimentado mecánico que siempre había ofrecido una perspectiva crítica, aún lo seguía desafiando. Pero ¿cómo sabemos si esto va a funcionar? ¿Y si terminamos desperdiciando nuestro tiempo y recursos en algo que no da resultados? En lugar de reprimir el temor, Javier eligió enfrentarlo. Esa es una pregunta válida, Ricardo. Pero si no tomamos riesgos, nunca sabremos lo que podemos alcanzar. Estoy comprometido a trabajar junto a ustedes y evaluar todo lo que hagamos. Si algo no funciona, aprenderemos de ello y ajustaremos nuestro enfoque. Pero no podemos quedarnos paralizados en el miedo a fallar. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala, cada vez más seguro de que sus compañeros estaban sintiendo la energía de su experiencia compartida. Javier buscaba en sus direcciones más que simples miradas. Estaba intentando construir una conexión genuina. Esto era más que una situación profesional. Era una oportunidad de demostrar que un mecanismo de apoyo efectivo podía ser creado entre ellos. El ánimo creció y las ideas fluyeron, hasta que un joven aprendiz se adelantó, entusiasmado. He estado experimentando con algunas aplicaciones que podrían ayudarnos a gestionar mejor nuestras operaciones. Me encantaría presentar una muestra. El soporte de sus colegas comenzó a darle respaldo, a medida que cada uno de ellos se sentía parte del proceso. Con cada aporte, Javier se sentía más fortalecido. La idea de que podía cambiar no solo su futuro, sino también el de otros, se volvió palpable. En ese momento, recordó las palabras de su madre, que siempre lo animó a creer en su habilidad de hacer la diferencia. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta historia, se dio cuenta. Y juntos podemos escribir un capítulo de éxito. La reunión terminó en un ambiente cargado de camaradería y entusiasmo. Javier estaba convencido de que este podría ser el inicio de un nuevo capítulo. Con el cierre de la sesión, se sintió impelido a continuar en esa dirección. Los días siguientes vieron una evolución palpable en el taller. Los nuevos grupos se formaron. Cada uno se empoderaba al aprender y aplicar lo que Javier había propuesto. La atmósfera se impregnó de curiosidad y determinación. Javier asumió el papel de facilitador, apoyando las iniciativas, alentando la innovación y promoviendo el aprendizaje constante. Poco a poco, la incertidumbre se disipó y la confianza emergió como el nuevo pilar de su entorno laboral. Cada éxito, por pequeño que fuera, se celebró como una victoria colectiva. La realidad que una vez parecía estar dominada por el miedo, fue transformada en una plataforma de oportunidades. Javier había superado sus propios temores y había demostrado que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad y la capacidad de aprender de cada experiencia. Había conquistado su inseguridad y se había convertido en un verdadero líder. Ya no era solo un mecánico, era un arquitecto de un futuro compartido, un mentor dispuesto a guiar a otros hacia un horizonte mucho más brillante. En última instancia, la experiencia no solo había revolucionado su carrera, sino que también había reafirmado su compromiso personal con el crecimiento. Ahora, más que nunca, sabía que estaba en el camino correcto, y esa transformación había comenzado en su interior, resonando en cada rincón del taller y más allá. Hoy, Javier está listo para enfrentar cualquier desafío. La tormenta que lo había envuelto en la desesperanza se había convertido en un torrente de oportunidades, enseñándole que el verdadero heroísmo reside en levantarse, no solo por uno mismo, sino por los que se encuentran a nuestro alrededor. Su historia se ha convertido en un testimonio de superación y transformación, inspirando a otros a seguir adelante con valentía y determinación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de hacerlo.